Les damos, bueno, la bienvenida y muy buenas tardes a todos y a todas las presentes, los presentes, las presentes. Les damos la bienvenida en esta que es la última jornada de los encuentros filosóficos a distancia, organizado por el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica Silvia Enríquez, en conjunto con el Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso y la Asociación Chilena de Filosofía, ACHIF. En esta sesión nos acompaña el Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales del año 2019, el profesor Marcos García de la Huerta, a quien agradecemos su presencia y por la conferencia que nos va a dar. Una muy breve reseña voy a hacer porque, como se suele decir en estos casos, todos conocen al profesor García de la Huerta, así que posiblemente no sea tan necesario una presentación extensa. Como es sabido, el profesor García de la Huerta, junto con ser licenciado en Filosofía, también es licenciado en Economía y Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, cosa que ha hecho que se valore mucho este cruce disciplinar en su obra. Es doctor en Filosofía por la Universidad de París y ha tenido diversos estudios en distintas universidades internacionales. Ha sido profesor y es profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile durante 5 décadas. Cuenta con una decena de libros, entre los que destaca Pensar la Política, del año 2004, Memorias de Estado y Nación, del 2010, Identidades Culturales y Reclamos de Minorías, del 2011, entre otros. Además es autor de numerosos artículos, publicado en revistas de reconocida calidad, y un gran número de capítulos. Es responsable de diversos proyectos Fondes y Ecos. Y bueno, y más allá de dar una reseña curricular, voy a resaltar, voy a tomar lo dicho por el jurado que le otorgó el Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales, las razones por qué se le otorgó, que un poco resuman su obra. Las razones son por su constante preocupación por fomentar el desarrollo de la filosofía y las humanidades, y en su reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, promoviendo los valores de pluralismo, tolerancia y diversidad. Se ha destacado por su contribución a una reflexión filosófica en sentido histórico y público, arraigado en los problemas del país. Asimismo, ha contribuido a la formación de académicos e intelectuales, procurando desarrollar la capacidad de juicio, habilidad interpretativa y confrontación de puntos de vista. Bueno, estas son las razones. Me parece importante porque esto es lo que parece, lo dicho por el jurado, parece ser la base, o una base importante para darle contenido a las discusiones que vamos a enfrentar como país en Chile en los próximos meses. Lo que fue esto que parece ser una base en la que se tiene que sustentar la discusión, en su momento fue casi una frontera de lucha frente a los momentos más puros que hemos vivido como país, ¿no es cierto? Así que, dada esta presentación, dejo hasta ahí la presentación, agradezco la presencia del profesor que nos va a dar una conferencia titulada Crisis de la Representación. Muchas gracias, profesor García Lahuerta. Muchas gracias a ti, Juan Ignacio, por la presentación y muchas gracias a los organizadores por este excelente ciclo. Ha sido muy fructífero para mí haber asistido a esta serie. En realidad voy a hablar de un tema un poco distinto, porque crisis de representación lo tenía pensado más centrado en el caso chileno, ¿verdad? Y es cierto que es un asunto más bien transversal, pero yo tenía prácticamente referido al caso chileno, así que voy a hablar más bien de un tema que de algún modo está relacionado con todas las conferencias anteriores, y es la idea de cómo pensamos desde acá. Cómo pensar como latinoamericano. Y la primera cuestión a este respecto es que en nuestro medio se da con demasiada frecuencia una forma de práctica de la filosofía que es, en cierto modo, un remanente de la práctica de la filosofía medieval en nuestros países. Una filosofía que se nutre de ella misma, de su propia historia, y junto con eso
tiende a descalificar o negar la posibilidad de hacer materia de la filosofía de aquello que no es ella misma. Se puede formular esto afirmando que la filosofía no tiene objeto, es decir, no tiene como canon fundamental la objetividad, lo que no significa que no aspire a la imparcialidad. El no tener objeto implica que todo puede ser su objeto en virtud de los cruces, entrelazamientos y requerimientos mutuos que se dan entre los saberes. Las disciplinas particulares se precian de tener cada una un objeto propio y un método relativamente unívoco. La filosofía es más indisciplinada o indisciplinaria, en el sentido que es abierta al todo, a considerar de su incumbencia cualquier asunto con la sola restricción de abordarlo a su modo y con su estilo de pensamiento. También caben en este enfoque las lecturas insumisas de los autores canónicos, por supuesto. Lecturas heteróclitas no ceñidas estrictamente a la letra y que intentan leer a través de los autores, a través de los textos, tomados como pretextos, y a los autores para abordar cuestiones y asuntos que quizá ellos mismos no enfocaron directamente o dejaron a su espalda, pero que de algún modo son de interés para lectores que no hacen esa lectura estricta o ceñida, ajustada a la letra. Es decir, poner en los autores asuntos de interés que ellos mismos dejaron a su espalda, pero que sus textos o no enfatizaron suficientemente u omitieron livianamente. Entonces, dialogar con los autores. Voy a proponerles un experimento de lectura de este tipo, tomando a Hegel, especialmente sus lecciones de filosofía de la historia universal, como referente. Los dos grandes acontecimientos que definen el sentido de la historia humana, según Hegel, serían la Revolución Francesa y la Reforma Protestante. Ambos constituyen la culminación de la modernidad, en tanto representan la extensión de la libertad a todos los ciudadanos y la reformulación del cristianismo respectivamente. Lo primero que llama la atención de un no europeo es que Hegel no mencione las revoluciones republicanas en América, por lo menos en Norteamérica. El nacimiento de la República precedió en más de una década al surgimiento de la misma en Francia. Esto representa un primer escollo del proyecto de concebir el conjunto de la historia humana orientado hacia un propósito o sentido de totalidad. Aparentemente Hegel se inclina a pensar que el despertar del espíritu en el mundo moderno ha de tener como centro y eje a los pueblos centroeuropeos, especialmente los germánicos. La misma idea de la igualdad de todos los ciudadanos tiene un precedente en la antigüedad, al concebir a todos los hombres como criaturas de Dios. Pero esta idea solo pudo encontrar en el mundo moderno su realización, diría Hegel. En sus escritos juveniles, él presenta la figura de Jesús como una víctima de la estupidez y fanatismo de su propio pueblo, cuya larga tradición de sometimiento y esclavitud le habría impedido comprender la palabra suya y reconocerla. La semilla de su palabra cayó en suelo yermo y, como dice el Evangelio de Juan, descendió entre los suyos y los suyos no le conocieron. También el mundo antiguo conoció a través del cristianismo la idea de la libertad, concebida como la libertad individual de todos los sujetos, en tanto personas, pero no llegó a pensarla políticamente, es decir, realizada en el derecho y el Estado. A diferencia de las tiranías del Oriente y de la polis griega,
que conocieron la libertad de uno solo o de algunos, el Estado moderno extendió el reconocimiento del principio libertario a todos los ciudadanos. En un pasaje de esta obra dice el mismo Hegel: el Oriente solo conoce y conoció que uno es libre. El mundo griego y romano que algunos son libres, y el mundo germánico sabe que todos son libres. Existiría entonces una conexión interna entre los dos acontecimientos en que culmina la historia. Este elemento común es la libertad. El reconocimiento de la igual libertad de todos los ciudadanos estaría sujeta, según Hegel, a la libertad interior de cada cual, en el sentido que esta última es condición de aquella, o sea que la reforma, en cierto modo, es condición de la revolución. Dice él: la abstracción del liberalismo ha recorrido desde Francia el mundo románico, pero este siguió encadenado a la esclavitud política por obra de la servidumbre religiosa, porque es falso que puedan romperse las cadenas del derecho y de la libertad sin la emancipación de la conciencia, y que pueda haber revolución sin reforma. Este texto significa, en buenas cuentas, que el liberalismo político sería insuficiente y el mundo románico, es decir, los pueblos latinos, no lograrían una efectiva emancipación mientras permanezcan cautivos de su cristianismo ancestral, consuetudinario, no reformado. Nos llegó en buenas cuentas la redención por Jesús, pero no la absolución de Lutero. Si Hegel incluía a América en el cuadro de su historia universal, significaba, primero, que el desenvolvimiento del espíritu en el mundo daba un salto sobre Europa e interrumpía la trayectoria desde Oriente a Occidente que supuestamente debía seguir. En segundo lugar, tenía que incluir como protagonistas a pueblos no germánicos. En tercer lugar, tendría que admitir a sí mismo que el catolicismo, un credo no reformado, tomara el relevo en la posta del espíritu, que venía desplegándose desde la antigüedad. Así concibe Hegel la historia universal, como una especie de posta en que cada uno de los pueblos va legando al siguiente, a la cúspide, a la flecha, digamos, al pueblo predominante en un momento determinado. Y de este modo, entonces, el descubrimiento de la teoría en Grecia es el primer momento, luego viene el derecho en Roma y después la libertad de las personas en el cristianismo. Al recabar en el hecho de que uno de los acontecimientos decisivos que marcan la realización del espíritu en el mundo había acontecido fuera de Europa, se desbarataría un aspecto central de la filosofía histórica de Hegel. América planteaba entonces un problema. El descubrimiento o invasión de América planteaba un problema. América no puede estar en la historia. Hegel se desembaraza del problema que le planteaba a América con estas palabras: como país del porvenir, América no nos interesa. Tenemos que habérnosla con lo que ha sido y con lo que es, y eso basta, pues el filósofo no hace profecías. Eso en la sección de América en la filosofía de la historia universal. Hay otra gran omisión en lo que respecta a América en la filosofía de la historia, y es nada menos que su aparición en el horizonte de comprensión europea. Ese horizonte conocido desde Ptolomeo prácticamente había cifrado como escenario de la historia universal a Asia o Europa. Llámese
invasión o descubrimiento, la historia que Hegel llama universal, tuvo ese escenario geográfico hasta el siglo XVI, por lo menos. Lo que Hegel quiere decir cuando afirma que América es demasiado geográfica es que su historia carece de verdad. Es decir, no revela o descubre nada esencialmente nuevo que altere la condición de centro y eje que posee Europa, sobre todo en el momento de la modernidad, que es como la atalaya desde donde Hegel mira el pasado de la humanidad. Tomo verdad, la verdad de América, en el sentido de la alégeya, o sea, cómo se descubre, cómo aparece, cómo se desvela América a los ojos de un europeo. Se puede pasar por alto todas las inexactitudes históricas y las aberrantes afirmaciones antropológicas que contienen las descripciones de la naturaleza y el hombre americano en la filosofía de la historia, atribuirlos a que las fuentes de información de Hegel eran insuficientes, cargadas de un naturalismo pre-evolucionista, etc. Pero la omisión de las revoluciones republicanas en las Américas apunta a cuestiones ciertamente esenciales y es una inconsistencia flagrante. Pero esto nos lleva al corazón del problema, que consiste en la posibilidad misma de una historia universal. Es decir, la posibilidad de adjuntar ambos conceptos, ambos enfoques, y pensar en unidad lo histórico, que es singular y particular siempre, y lo universal, que en la tradición de la filosofía anterior a Hegel siempre se pensó como intemporal y eterno. Una historia universal sería, pues, un absurdo, un oxímoron, como fuego húmedo, digamos, como círculo cuadrado, como nieve cálida. Es a partir de la Revolución Francesa y de la lectura de Kant, por cierto, que Hegel empieza a concebir esta idea fantástica, que es la posibilidad de conciliar el cielo con la tierra, como él se refiere a esta conmoción de alumbramiento que sacudió el mundo, la irrupción de un nuevo principio de gobierno antagónico respecto del absolutismo en el mundo moderno. La conciliación del cielo y de la tierra, la irrupción de una nueva conmoción de alumbramiento son las formas como él describe, tanto en la fenomenología del espíritu como en las lecciones de filosofía universal en la Revolución Francesa. La Revolución Republicana en Norteamérica, 10 años anterior, ni una sola mención. Hegel pretende mirar la historia humana en su conjunto desde una atalaya desde la cual puede juzgar los otros mundos. Es decir, poseer un criterio para dirimir el derecho a existir lo existente y ratificarlo como triunfo del espíritu o como un veredicto de la historia. El juicio de conjunto de la historia se logra a expensas de la multiplicidad y la inmolación de la diversidad en el altar de lo universal. La filosofía de la historia no es solo etnocéntrica, es etnocida, porque contiene las premisas para justificar la reducción forzada de las diferencias. Hegel admite que su filosofía de la historia es una teodicea. Y desde allí entonces podríamos pensar que el providencialismo de la fe manifiesto en la invasión y la conquista es sustituido por la idea de un progreso de la libertad y del espíritu. Hegel lo dice en la introducción a las lecciones de filosofía de la historia universal, que en lugar de la idea de providencia, o sea, de la presencia de Dios en la historia humana, él va a traducir esta idea en términos del despliegue de la razón en la historia.
Toda expresión de cultura es al mismo tiempo una expresión de barbarie, decía Bentham. El despliegue del espíritu en su proceso de universalización forma parte de la historia universal de la infamia. Este título de Borges no me parece que Borges mismo lo haya pensado como un contraste, digamos, o como una refutación, pero evidentemente que hablar de historia universal y adjetivarla de infamia suscita una lectura filosófica de esta serie de cuentos, porque eso es la historia universal de la infamia. Pero sobre eso a eso quisiera aludir un poquito más adelante. Hegel también celebró como un triunfo del espíritu la victoria de las fuerzas francesas en la batalla de Jena. Es impresionante ese pasaje de una carta en que él le dirige a Niethammer, en que dice: vi al emperador, este espíritu del mundo, cabalgar por la ciudad para hacer un reconocimiento. Es de hecho una sensación prodigiosa ver a un individuo tal que aquí, concentrado en un punto, sentado sobre su caballo, se expande sobre el mundo y lo domina. Es decir, que Hegel también considera como un triunfo del espíritu que Napoleón haya destruido a Prusia. Bueno, Alemania no es la Alemania todavía, ¿verdad? Es un conjunto de ducados, principados, condados que están en lucha entre ellos, en luchas territoriales muchas veces. Y entonces, la idea de Napoleón, la idea que escara Napoleón de hacer una unidad europea, para Hegel pudo haber sido una fuente, digamos, atractiva. Pero de todas maneras, este pasaje contrasta con la forma como Heidegger presenta la victoria de Napoleón en Jena y sobre las derivas de la batalla que tuvo para la misma Alemania. Así escribe Heidegger: Napoleón reina, es decir, oprime y ultraja a Alemania. Desde 1806 el imperio ha perdido hasta su nombre. Napoleón puede escribir al sultán: Prusia ha desaparecido. Hasta el Elba el francés se convierte en lengua oficial. En Erfurt, Goethe tuvo ocasión de entrevistarse con Napoleón. Hablaron de poesía y en particular de la tragedia y de la representación del destino. Napoleón dice: las tragedias pertenecen al pasado, una época más sombría. ¿Qué tiene que hacer hoy el destino? El destino es la política. Venga a París, se lo ruego. Allí la visión del mundo es más vasta. En la fenomenología del espíritu hay otro pasaje significativo donde Hegel señala que eso de andar contando el número de muertos en las batallas es un criterio bueno para la historia que hagan las monjas en los conventos. La historia universal sería justamente la negación de una historia moralista, de confesionario, que se conduene en el recuento de las víctimas y es ciega para lo que realmente está en juego. Es probable que este pasaje aluda en sordina a una escena protagonizada por el mismo Napoleón después de su derrota en la batalla de Bailén. El alto mando del ejército francés se había establecido en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Después de la derrota, Napoleón, humillado y enfurecido, jura ahogar en sangre la resistencia de sus enemigos
mientras la anciana abadesa junto con las aterradas monjas se limitan a rezar. La historia universal de la infamia, el libro recién mencionado de Borges, es de 1935. Bien pudo llevar el título de La vida de los hombres infames, o sea, el título de Foucault, porque se trata de una serie de cuentos breves, retazos biográficos de hombres y mujeres infames en la nomenclatura de Foucault. Un Foucault avant la lettre, porque la vida de los hombres infames es posterior a la obra de Borges, y es una suerte de genealogía de la criminalidad. Presenta la secuencia de los distintos tratamientos que se han dispensado desde el siglo XVI a las individualidades heteróclitas, visionarios, insensatos, a los brujos y brujas, a los endemoniados en general, a los monstruos humanos, a los equivocados, a la gran familia de los anormales, en las sociedades normalizadoras desde el siglo XVI en adelante. A partir del siglo XVII, los procesos de brujería tienen como víctimas a sacerdotes. La proliferación de anomalías inauditas, como la del joven Roulet, el hombre lobo que devoraba a los niños, condenado por el Tribunal de Angers en 1598, lleva a pensar Tuvimos un problema. ¡Ay! Apareció. Marco, se había desconectado por un instante. Marco, ¿tienes que dar el audio? Ahí. ahora. Sí, ahora sí. Ahora. Entonces, a partir del siglo XVI decía, los procesos de brujería tienen como víctimas a los sacerdotes. La proliferación de anomalías inauditas como la del joven Roulet, el hombre lobo que devoraba niños, condenado por el Tribunal de Angers, lleva a pensar en un mundo fuera de sus cabales. Pero la cuestión para nosotros aquí sería, si la historia universal misma no comporta algo infamante. El intento de universalizar lo singular responde al empeño de procurarle un sentido al caos de violencia y gratuidad que ofrece a primera vista el pasado. Este pasado, que es un caos de violencia y gratuidad, ya había llamado la atención de Kant, por ejemplo. Kant habla de esto cuando él hace este libro que es, o este pequeño opúsculo, que se llama Ideas para una historia universal desde un punto de vista cosmopolita. Entonces yo quiero hacer un contraste del enfoque kantiano con el enfoque hegeliano para advertir que solo el propósito, que solo en la historia de la filosofía universal de Hegel se da este problema que vengo tratando de explicar. Desde Kant en adelante, esta aporía se va haciendo cada vez más explícita, pero la obra de Kant misma, la que me acabo de mencionar, la idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, es un esbozo que contiene el esquema general de las lecciones de Hegel y que no tiene los inconvenientes de la filosofía de la historia de Hegel. También responde a esta infinita melancolía que provoca en el espectador desinteresado, dice Kant, la visión del pasado en las imágenes de sus ruinas. Kant estima lo mismo que Hegel, que la Revolución Francesa introdujo una suerte de incondicional en la contingencia, asociaba la experiencia y la sensibilidad con el concepto.
La humanidad no podrá olvidar jamás este acontecimiento, dice Kant. Es decir, que aunque fracasara, otras naciones intentarían realizar lo que quedó incumplido o se malogró. Los observadores desinteresados, el público de todas las naciones ilustradas, celebraron este acontecimiento como una victoria imperecedera sobre la tiranía y la opresión. Quiere decir que este acontecimiento, independientemente de las contingencias en que surgió, representa una meta ético-política, válida para todos. Nadie debería razonablemente rechazarla y todos los hombres harían bien en aceptarla. Ese acontecimiento, entonces, que es muy marcante en el siglo XVIII, uno lo puede poner en relación con todo el surgimiento de las ciencias sociales o la ciencia del espíritu a partir del siglo XVIII. Pero hay una gran diferencia, y es que yo no veo en Kant, en su idea de la historia desde un punto de vista cosmopolita, el gesto imperativo, impositivo. No hay la idea de necesidad histórica. Salvo en esto, de que hay un imperativo histórico, digamos, para todos los hombres, una suerte de réplica del imperativo categórico, en tanto queda abierta esta posibilidad de que otras miradas hagan lo que no pudo hacer la revolución en Francia, así es que se hubiera malogrado en lo que tuvo incompleto. Es decir, que Kant deja la posibilidad de una historia de los márgenes, de una historia desde los márgenes. Lo que no es posible con una historia concebida como teodicea. Bueno, hasta aquí quiero dejar yo la cuestión como para dejar abierta esta cuestión para la discusión. Porque hay una diferencia fundamental. O sea, Kant dice, este es un acontecimiento que la humanidad no podrá olvidar jamás. Pero no lo pone con el mismo sentido de esta atalaya, ¿no es cierto?, de Hegel, que da una especie de derecho de constituirse en tribunal de la historia. ¿Verdad? Esa es la cuestión que me interesaba poner de manifiesto. Y es un ejemplo de lo que yo quería decir también, de una lectura excéntrica, o sea, de una lectura que lee entre los renglones, que lee en las omisiones, en los asuntos que deja entrever el texto, pero que el texto, la letra del texto no lo dice expresamente. Bueno, gracias. Muchas gracias, profesor Marcos García de la Huerta. Abrimos la tanda de preguntas. Voy a partir yo con una pregunta o un comentario, pero es una cuestión que es bastante interesante en relación a lo que has puesto, un detalle, no sé si voy al meollo del problema de lo que has puesto, profesor, pero cuando Hegel vio a Napoleón, que estaba escribiendo la fenomenología del espíritu, cuando sintió los cañonazos de la entrada de Napoleón y escribió esas famosas palabras, no dijo el espíritu a caballo, sino que dijo Cele, el alma a caballo, el alma del mundo a caballo. Vi el alma del mundo a caballo, no el espíritu, porque Hegel hasta eso estaba escribiendo al mismo tiempo la fenomenología ni más ni menos del espíritu, el Geist. Y el Geist no es representado, no puede ser representado por una persona, no puede ser encarnado. Pero Cele sí es muy significativo en Hegel, porque Cele, o sea, el alma, es lo más inmediato del espíritu. No es el alma con una concepción teológica, ¿no es cierto? No es una esencia del ser humano, sino que el alma es la del primer momento de la antropología filosófica, que es el primer momento del espíritu en la enciclopedia de la ciencia filosófica. Y lo que quiere decir es
está reivindicando el lugar del político, que juega el político en la sociedad. El político no es una persona, no es el filósofo, no es el que piensa su tiempo, sino el que intuye el movimiento del espíritu y lo manifiesta. Algo semejante a lo que puede hacer o lo que se le podría pedir a los políticos hoy en día, que no se les den de iluminados, se podría decir, sino que puedan pensar el momento histórico que está viviendo, por ejemplo, Chile en este proceso constituyente que vamos a vivir próximamente. Bueno, esa aclaración, pero me interesa esa cosa. Es el filósofo que piensa, y por eso el filósofo se puede poner en esa atalaya que has comentado, pero no el político. Bueno, yo veo una especie como de identificación de Hegel con Napoleón, en el sentido que él está tratando de darle un sentido unitario a la modernidad y descubrir un sentido, claro, en la historia. En la carta que yo leí de Hegel a Hammer también habla del alma del mundo. No sé si acaso en la fenomenología del espíritu hay algo parecido. La expresión espíritu del mundo, claro que es hegeliana, ¿verdad? claro, El espíritu del mundo, pero hay una diferencia, está bien. O sea, Hegel se da cuenta, ¿no es cierto? Que claro, es algo muy llamativo hablar del espíritu del mundo a caballo. Pero, me interesa un poco eso, que es por eso que le da valor a las revoluciones europeas, porque son reflexionadas y vienen de un proceso de mediación. No son, se podría decir, espontáneos, no surgen de la inmediatez que surgen en América. Que por ahí, dada la mediación que provoca la reforma, se provoca la revolución, a través del posterior a la interiorización. Sí, o sea, tú dices que hay un desarrollo interno del espíritu en la Revolución Francesa, en cambio habría un elemento externo, sobre todo en las revoluciones hispanoamericanas que surgen de la invasión de España, ¿verdad? Pero en la América del Norte tú tienes también el fenómeno de que hay pensadores y que hay filósofos que están reflexionando sobre la realidad, de manera que no es tan espontáneo. Sí, no, en ese sentido sí. Y Hegel sigue una salida por ahí, por el lado norteamericano. Claro, llama mucho la atención porque eso de que en América del Sur no tuvimos algo equivalente a, qué sé yo, siempre se dice esta cosa un poquito, que había Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y que en Norteamérica también habría algunas obras previas, ¿no es cierto? Obras de reflexión previas a la cuestión de la independencia. Y esta especificidad que tendría la emancipación de la América del Sur consistiría justamente en que son hombres que se encuentran, por así decirlo, que se encuentran con la realidad en un desafío, que no tienen ninguna preconcepción, que no tienen ninguna preidea, no tienen una idea que ellos traten de imponer en el mundo. El mismo Bolívar estaba completamente perplejo respecto a si iba a haber una república o una monarquía en América. Claro, sin ir más lejos, por eso Marx no le atribuye ningún valor revolucionario a los movimientos independentistas. Marx dicen que fueron movimientos de clase oligárquica fundamentalmente. Marx lo dice con esas palabras. Sí, tiene un escrito sobre Simón Bolívar en que lo dice. Sí, bueno, pero el juicio de Marx sobre Bolívar es también muy eurocéntrico. Ahí da mucho que... Porque también Marx no puede concebir tampoco que la revolución vaya a surgir en un país que no sea el eje, o sea, la cúspide. En eso también el marxismo se corrigió posteriormente. Claro. O sea, las revoluciones surgieron en la hora más débil. O sea, él no, creo que el escupo
muy hacia el final de sus días la idea de que pudiera haber una revolución en Rusia, una revolución socialista en Rusia. Sí. Bueno, pero yo creo que se puede advertir la misma impronta de Hegel en esta categorización que tenía el mismo Marx y los juicios respectivos que tiene sobre Bolívar también son discutibles. Sí, claro, sí, sí. No quería mucho a Bolívar, de hecho. No, lo llama el Napoleón de la retirada, pero yo no sé qué base tiene esto. Yo encuentro un poquito Claro. abrupto eso. Sí, sí, sí. No estaba muy enterado tampoco de lo que pasaba. Yo no sé, yo creo que Napoleón nunca anduvo en primera línea tampoco en las batallas. Está muy idealizada, tiraba ¿cómo se llamaba? En la batalla decisiva de Waterloo fue una masacre de todo esto general. Y Napoleón salió indemne, ¿no? Yo sepa, nunca tuvo heridas de guerra. Mm. Y que también Napoleón también se libraba para la segunda, para otra batalla, ¿no? Por eso tuvo tantas batallas, claro. Eh, Dejamos abierto el micrófono para preguntas, por cierto. Alex. Sino destacar un poco el método con el que trabaja Marcos, que siempre tiene como una preocupación especial por la historia, pero como hoy día nos deja claro también por la filosofía de la historia, que es una cosa la preocupación por la historia y otra la filosofía por la historia. Creo que Marcos en su trabajo ha hecho, ha tenido preocupación por las dos, ¿no? Y eso lo quiero destacar en el contexto de que señalabas tú que Marcos, que las escuelas como que de filosofía o el hacer filosofía tiene un remanente con la filosofía medieval. ¿Cómo ves tú esa, si es que ves tú un acuerdo en lo que entendemos por filosofía, por ejemplo, en la filosofía que se hace en Chile? Es muy común que hablemos de que aquí nos vamos a juntar a hablar de filosofía. Como que si cierto tenemos un gremio, tenemos una asociación, pero ¿te parece clara a ti una noción de filosofía en lo que se enseña en Chile, en lo que se discute en Chile? ¿O te parece que falta una especie de consenso, si es que se pudiera dar? eh, bueno, la primera cuestión que tú planteas, esa preocupación por la historia. Y yo veo que en la historia están en juego cuestiones que son preocupaciones de la filosofía. Y por lo tanto, que uno puede hacer lecturas filosóficas, que no son necesariamente filosofía de la historia, ni filosofía de la historia universal, sino que problemas que suscita, bueno, esa cuestión viene desde la discusión que tenía Andrés Bello, ¿no es cierto?, con Lastarria. Bello era partidario de una historia más empírica. En cambio, Lastarria pensaba en una historia reflexiva. O sea, que Lastarria también toma la historia como pretexto para otras cuestiones de definiciones políticas y cuestiones de definiciones conceptuales, ¿verdad? O sea, yo veo entre la historia y la filosofía uno de esos cruces, uno de los más importantes. O sea, la historia puede ser leída en una clave filosófica, ya sea que tú desciendas al subsuelo cultural, a lo que está
a lo que se suele llamar, al subsuelo cultural también, que se expresa en la historia. O sea, esa dimensión psicológica, moral, ética que tiene la historia es un objeto para la filosofía. La cuestión de las identidades culturales también se manifiestan en lo que hacen los pueblos, en su historia y en su cultura. Entonces, la filosofía tiene cruces también en ese plano, en la antropología, con la historia. Entonces, la idea de cruces es la idea genérica, digamos. La filosofía no tiene objeto, significa que tiene cruces con todas las disciplinas y que uno puede hacer una reflexión. Bueno, puede hacer una reflexión sobre la antropología que está implícita en todas las descripciones que Hegel hace, por ejemplo, en su filosofía de la historia, porque tiene una dimensión que es todo el trabajo historiográfico, de ver cuáles fueron las fuentes de estas ideas, de Paul, pero son algunos biólogos y antropólogos darwinistas. Entonces, el juicio antropológico de Hegel, tú lo puedes discutir desde un punto de vista histórico-filosófico también. O sea, la filosofía no te encierra en un objeto que sería la historia de la filosofía. Los problemas que la historia de la filosofía definió como filosofía. En ese sentido yo veo que la filosofía, entonces, pensando holísticamente las cuestiones supuestamente no filosóficas, también es una manera de hacer filosofía. Y evidentemente no creo que haya mucho consenso en eso, ¿verdad? No creo que haya consenso en nuestro medio, en el medio latinoamericano. Tal vez los que tienen interés en la historia y en la política, entonces, se preocupan de estos cruces. Pero uno puede estar toda la vida metido en Hegel o estar toda la vida metido en Heidegger. Y uno no puede desconocer que tenga valores. Lo que uno ve es que las cuestiones más genuinas que a uno se le plantea a veces no están directamente planteadas por un pensador determinado, sea moderno o sea antiguo. Por eso yo creo que uno tiene que pensar a través de los autores, tiene que dialogar con ellos, más que hacer el trabajo erudito, digamos, filosófico de estudiarlo enseñado a la letra. Lecturas internas. Yo diría que, o sea, a mí me interesan las lecturas excéntricas, heteróclitas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Al comienzo de su presentación, plantea el problema, creo, si entendí bien, ¿desde dónde pensar? O cómo pensar desde donde estemos parados, sentados o acostados, digamos. Y la referencia que hizo inicialmente a la historia universal de la infamia, no sé si recuerda el primer cuento, instala como origen de esa infamia a Bartolomé de las Casas, que fue quien persuadió a Carlos V de que autorizara en esa versión la esclavitud africana hacia las Américas en virtud de la pena que le daban los indios destruidos en las diferentes actividades de la minería. Ya, perfecto. Entonces quiere decir que Borges tenía muy claramente en mente lo que yo ponía. Absolutamente. Totalmente de acuerdo.
totalmente de acuerdo. No era ninguna casualidad que hiciera No. ese título. Y o sea, más allá de las lecturas de Borges, que de por sí ya es complicado, pero él tiene una visión muy, en ese cuento por lo menos, ese volumen de relatos, muy clara de América Latina como realidad particular, aunque la vincula con otros lados. Y un artículo suyo, creo que del año 14, dice que como efecto de la globalización, ya no es posible ni verosímil un relato estrechamente nacional. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, mi pregunta es, y viene desde alguien que está interesado en aquello que se denomina historia, que resulta imposible de ser escrita, que fue cuestionada y ha sido imposibilitada por muchos debates. ¿Cómo es posible pensar filosófica, culturalmente, la historia, cualquier historia? La historia que nos es posible articular como relato que nos conduzca al presente, por decirlo de una cierta manera. ¿Cómo lo resuelve usted? Ya, perfecto. Es que justamente, si acaso uno se plantea la historia en un plano reflexivo, uno puede estar reflexionando sobre la propia historia, la historia argentina o la historia chilena, desde un punto de vista, digamos, que no es exclusivamente argentino o chileno, sino que si acaso uno hace la reflexión sobre la historia, entonces tiene un interés que puede ser válido también para los otros. En ese sentido, yo diría que habría que matizar eso de que ya no es posible un relato nacional de la historia. Claro, no es posible un relato exclusivamente nacional de la historia porque la historia nacional está completamente traspasada por la historia continental, por la historia mundial, y por tanto que yo no tengo que hacer una historia provinciana de Chile, y ni una historia provinciana de Colombia, etcétera, sino que tengo que reflexionar sobre lo que está más decisivamente en juego en estas historias. Pero yo no puedo ser universal o pretender, digamos, una cierta validez general, si acaso no soy particular, o sea, si no parto de la herida que en mí hace la realidad directa que yo vivo. En ese sentido no vería una contraposición radical. Precisamente en el nivel de reflexión. Yo puedo hacer una reflexión sobre la historia de Chile que no sea provinciana, que no sea de validez exclusivamente para Chile, que no sea de interés solo para Chile. Pero puedo hacer al revés, meterme a reflexionar sobre cuestiones latinoamericanas en un plano también abstracto. Y yo creo que yo veo eso en la filosofía de la historia universal de Hegel, veo un germanocentrismo marcadísimo. Pero como adenda a la pregunta, al comentario más bien, a estas alturas, también citó el debate Lastarria-Bello-Sarmiento. Y para ellos el problema no es solamente la perspectiva, los grandes relatos, sino quién es el protagonista de esta historieta o historia que se va a contar. Y eso plantea el problema de los sujetos de esa historia, las agencias de esa historia que se va a contar. Y en un mundo en el cual se reconoce una pluralidad de agencias y en donde el sueño de la dialéctica como fin superior de las contradicciones desaparece, ¿cómo es posible articular un agente de la historia que se mueva en esas turbulentas aguas de lo singular y de lo general? ¿Cómo puedo contar la historia, digamos, por poner un ejemplo, de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, de los últimos 49 años en diferentes lugares?
desde el punto de vista de la reflexión, pisando sobre América Latina e intentando articular una narrativa de alcance histórico, cultural o filosófico, ¿cuál es el procedimiento que usted hace en función de identificar, establecer, jerarquizar los diferentes personajes, agentes de esa historia, los que van a dinamizar los hechos? Bueno, yo diría, es una pregunta enorme, yo diría lo siguiente. Bueno, a Bello y a Lastarria, no sé si acaso era tan agudo para ellos, porque ellos no tenían ninguna duda de que ellos estaban haciendo. Bello era una especie de intelectual orgánico de la República Conservadora, estaba prácticamente metido en la política hasta el tuétano, y para ellos el problema era como definir un Estado nacional digno de ese nombre, ¿verdad? Entonces, este problema que tú planteas, yo lo encuentro enormemente importante, pero no sé si acaso se plantea en el plano de esta discusión que en la historia de Chile ha recorrido prácticamente 2 siglos, porque seguimos discutiendo la cuestión de si la historia tiene que ser reflexiva, tiene que ser documental, qué sé yo, trabajo de campo, trabajo sobre los documentos, etcétera, etcétera. Esa cuestión sigue presente, o sea que mirar la historia desde el presente siempre tiene el riesgo, ¿no es cierto?, de ser una historiografía cargada, muy cargada, ya sea políticamente o ideológicamente. Pero el problema que usted plantea, yo creo que no se plantea, y acá en este caso uno dice, aquí hay 2 planos posibles para la historia, y no proyecta eso. ¿Cuál es la dimensión política que eso puede tener? Bueno, ya, eso es una cuestión de mediaciones. Yo no sé quiénes son los agentes, en definitiva. Pero yo trabajo sobre los documentos. Para mí, los documentos son los trabajos de los historiadores. Y yo veo desde dónde han planteado ellos las cosas que plantearon. Ese nivel, entonces, reflexivo me evita tener que plantear un problema de tanta envergadura como lo que tú señalas. No sé si te respondo. Sí, gracias. No sé si alguien más quiere preguntar. Desde ya veo que apareció Pablo Guadarrama a nuestras 5 de la tarde. Fue un problema logístico que en Chile se cambió la hora y estamos 1 hora más adelantados. Ah, perdón, es que a mí me había dicho Alex que era a las 4 horas de Chile y es las 3 horas de Bogotá. Entonces quiere decir que ya terminaron. Estamos en la ronda final de preguntas. Ah, bueno, está bien, me lo perdí entonces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hay una mano ahí de Ismailí, dice la conexión. A ver. Ismailí. ¿Aló, me escuchan? Muy bien, fuerte y claro. Hola a todos, es que tuve un contacto con alguien con COVID, así que estoy hasta con mascarilla en la casa. Sí, a mí me interesó muchísimo, estoy muy contenta con la exposición. Yo soy lingüista, no soy del mundo de la filosofía, pero me quisiera ahondar en si me puede explicar algo de don Marcos sobre, me interesó mucho la visión que él tiene sobre la postura de Marx frente al colonialismo, que creo que se habla poco, o yo soy muy ignorante en la materia, pero me interesa mucho escuchar más de eso de parte de don Marcos.
Gracias, Ismailí. Te deseo mucha salud. Yo ya pasé por eso también, así que tómalo con tranquilidad. No es tan peligroso como dicen. Bueno, por lo Gracias. menos. Bueno, según lo que yo conozco, Marx siempre tuvo la idea de que era el propio desarrollo de las fuerzas productivas que entraban en contradicción con las relaciones de producción, lo que producía el parto, digamos, la conmoción, la transformación de la historia. Y por lo tanto él pensaba que sería en los países de capitalismo más avanzados donde surgiría la revolución socialista. Posiciones posiciones colonialistas o anticolonialistas, no sé si entren directamente en el orden de preocupaciones que él tenía, pero sin duda cuando le plantearon la cuestión, como había ya, digamos, situaciones en países precisamente como la Rusia zarista, le plantearon expresamente a él si acaso era posible que surgiera en Rusia una revolución socialista. Y Marx tenía más bien la idea de que no, porque no era una economía industrial, digamos, había un régimen semifeudal en el campo, de manera que prácticamente había un campesinado mucho más gravitante que un proletariado industrial. Y él pensaba que tenía que ser el proletariado industrial, el agente, el sujeto de la historia. No sé si te respondo con eso. Por lo tanto, yo diría, no es cuestión para él de que en las colonias, en las ex colonias vaya a haber una revolución socialista, más bien en los países del capitalismo más avanzado. Por lo tanto, en Marx se conserva el eurocentrismo de su. Eso sería mi respuesta. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Malí, que estés bien. Bueno, si no me pregunta, agradecemos muchísimo la participación del profesor Marcos García de la Huerta en que es el último de los encuentros filosóficos a la distancia. Desde ya lo dejo invitado para que no sea a la distancia bien cercana, sino en un futuro, ojalá próximo, pueda ir a la Universidad Silva Enrique a dar una clase magistral sobre algún tema que usted considere pertinente. Para el próximo año, yo creo que queda muy invitado por nuestra parte. Bueno, muchas gracias, Juan. Le agradezco a ustedes, realmente los felicito por la iniciativa de haber hecho este foro, me parece sumamente necesario y en definitiva resultó bastante logrado a mi modo de verlo, ¿no? Así que les agradezco mucho la invitación y los felicito. No, muchas gracias a usted, y aprovechando lo mismo la referencia de los organizadores, le vamos a dar la palabra a uno de ellos, a Alex Ibarra, que es uno de los organizadores del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica Silva Enrique, para cerrar este encuentro y a la vez invitarnos a futuros encuentros. Bueno, las palabras de apertura habían estado a cargo de la Asociación Chilena de Filosofía y hoy día le habíamos encargado el cierre a Andrés, que era el otro coorganizador del Instituto de Filosofía de Valparaíso, pero tuvo un problema que no pudo estar, así que te manda disculpas, Marcos. Dice que después va a revisar la grabación y si tiene preguntas te las hace por correo, dice Andrés Bovenred. Y viene, bueno, satisfecho con la realización de este encuentro que nos ha permitido un poco responder a la situación en la que estamos sin cortar tanto
la posibilidad de cooperación y de diálogo a la cual generalmente estamos participando, ¿no? Entonces esto ha generado, creo yo, por lo menos mantener una actividad durante este año distinto, ¿no? Y bueno, agradecerle a todos la permanencia que han tenido. Aquí tenemos hoy día visitas de Estados Unidos, de Colombia, de Cuba, cosa que también hubiera sido difícil si es que no hubiera sido en este formato. Ahora nosotros vamos a tener un receso, pero en octubre vamos a iniciar un nuevo ciclo que es en torno a los 50 años de la filosofía de la liberación argentina. Vamos a mantener los días jueves a las 17 horas en vez de las 16. Y bueno, esta es una iniciativa que estamos organizando con distintos compañeros de América Latina, pero también con colegas chilenos que están en universidades, por ejemplo, Álvaro Kaempfer, que está en Estados Unidos, Valesca Pino Ojeda, que está en Nueva Zelanda. Y el orden de las exposiciones va a ser el día jueves 1 de octubre, comienza Enrique Dussel, el 8 de octubre continúa Roberto Follari desde Cuyo, al siguiente estaría Mario Casalla desde Buenos Aires y finalizaría Alcira Bonilla también desde Buenos Aires. Está todo el ciclo relacionado a estos 50 años de filosofía de la liberación argentina. Así que dejarle esa invitación. Muchas gracias y no sé si Ítalo quiere decir algo más o Rodrigo, que están ahí conectados. No, yo solo agradecer al profesor Marcos García de la Huerta y a todos los ponenciistas que participaron de este ciclo. También estamos plenamente satisfechos con él. Y sí, efectivamente, no son las condiciones normales, pero efectivamente estas condiciones permitieron que nos reuniéramos de un modo bastante inusual, bastante, por lo menos para nosotros. La participación realmente fue asombrosa, no solo directamente por Zoom, sino también por Facebook. Y la verdad es que estamos muy contentos con la participación y con lo que pudimos lograr. La actividad de la cual hablaba Alex recién, a la cual los invitaba para octubre, es también una actividad que hemos podido realizar colaborativa o organizar colaborativamente con muchas otras organizaciones americanas, así que la verdad es que estamos muy contentos con estos lazos que se están estableciendo y pensamos en el futuro seguir realizando actividades de este tipo. También después de las fiestas patrias nuestras, que es la próxima semana, lo explico para el resto, que eso paraliza un poco el país acá, divide el segundo semestre, a pesar de la pandemia. También tenemos pensado otras actividades, otras charlas aisladas, digamos, no dentro de este ciclo, que también les avisaremos en su debido momento para que puedan participar. Así que no me queda nada más que agradecerles a todos los ponencistas por sus excelentes charlas, y en particular el día de hoy al profesor Marcos García de la Huerta por su charla de cierre. Muchas gracias a todos. Y por supuesto a las otras dos instituciones coorganizadoras, ¿no? al Instituto de Filosofía, a la Universidad del Paraíso y a la CHIF. Muchas gracias.